acuerdo a la actividad planteada en perspectiva contemporánea de los partidos políticos, en el que, de acuerdo a la tipología de Giovanni, nos pedía que definiéramos cuál era el sistema vigente para el país analizado, por este caso el de España, que fue el país que elegimos. Es importante decir que España tiene un sistema de partidos multipluralista, se debe a que existen diferentes partidos importantes que compiten en los escaños de ese parlamento. Tiene dos partidos políticos, entre ellos el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. Estos dos partidos en España han generado diferentes alternativas para la restauración de la democracia desde 1977, dado por Sartori en 2012. Además, estos dos partidos políticos, como Ciudadanos y Vox, han generado escaños en el Parlamento en los últimos años y han contribuido a que el sistema de partidos sea multipluralista. Este sistema de partidos tiene algunas ventajas y desventajas, entre los cuales permite una mayor diversidad de opiniones en el Parlamento y puede conducir a una mejor presentación de los intereses de los ciudadanos. Por otro lado, es importante mencionar que el sistema multipluralista puede dificultar los diferentes la formación de mayorías parlamentarias y puede conducir a un periodo de inestabilidad política de los gobiernos de coalición como tal. Asimismo, vemos que en España se puede evidenciar que se trae varias consecuencias. Por un lado, el difícil acceso a que el partido tenga una mayoría absoluta, como en parte de los diputados y los congresistas. Esto puede conducir a que varios gobiernos puedan ser más inestables y haya una fragmentación en el sistema político. Y así tengan que hacer los partidos más concesiones y demás partidos para formar parte de los gobiernos como tal. Frente al segundo punto, vemos que según Robert Mitchell, cuando dice que si se puede evidenciar en España la ley de hierro o la oligarquía. Entonces, efectivamente, sostiene que para toda organización que sea independiente, su organización interna tiene que ser controlada, y para este caso en España los partidos dominantes son el Partido Socialista Español y el Partido Popular. Ambos tienen una estructura jerárquica con líderes que ejercen un poder importante sobre los demás miembros del partido, y este poder lo ejercen a través de los diferentes órganos de la dirección de ese partido, como es el Comité Federal del Consejo Nacional. Asimismo, el poder de los líderes de los partidos dominantes se ha visto reforzado en los últimos años por una fragmentación del sistema político dado a esos partidos, y el sistema multipartidista, es más difícil que un partido tenga la mayoría absoluta en el Congreso por los diputados. Obliga a que esos gobiernos sean más inestables y más dependientes como tal de esos líderes de los partidos. En cuanto al tercer aspecto, que es relacionado con los grupos de presión, entonces nos decía que clasificáramos y definiéramos los grupos y se identificaran cuáles estaban vigentes en el sistema político del país. Para este caso, el grupo de presión en España es una organización, bueno, en España no, en general, es una organización que intenta influir en la política pública, promoviendo los propósitos o intereses de ciertos grupos. Esos grupos de presión pueden ser de diferentes tipos, pero todos tienen un objetivo común, que es lograr influir sobre las decisiones del gobierno como tal. Posteriormente, entonces, en España encontramos unos grupos de presión, los que son más importantes, como son los sindicatos, los cuales representan los intereses de los trabajadores, tratan de influir en las políticas públicas para mejorar las condiciones laborales, los salarios salarios e impuestos de los diferentes trabajadores. Además, las empresas es otro grupo
en los cuales tratan de influir en las políticas públicas para reducir impuestos, mejorar la regulación y promover los intereses comerciales. Y en cuanto a las organizaciones no gubernamentales, ONG, representan los intereses de los grupos de ciudadanos que están representados en otros grupos de presión. Entonces, las organizaciones no gubernamentales tratan de esas políticas, de influir en esas políticas para proteger el medio ambiente como tal, los derechos humanos y los intereses sociales. Esos grupos de presión son gran parte importante del sistema político, ayudan a garantizar los intereses como tal y a influir en las decisiones del gobierno, ya sea de forma negativa o de forma positiva, pero sobre todo a veces perjudicando los intereses de la mayoría. Eso como tal es como el resumen de lo que quisimos ver, dar a conocer en nuestra primera parte pues, del trabajo, y pues a continuación está mi compañera María, quien les seguirá exponiendo sobre los otros puntos de la actividad. Muchas gracias. Así como lo mencionaba mi compañera Mari, eh, continuamos con el punto número 4, en el cual nos solicitan un análisis profundo, digamos que en la función de contrastar como tal como ha sido el desarrollo de la coyuntura por el COVID-19 del país analizado, en este caso pues España, ¿sí? Comparado pues con nuestro país Colombia. Y también identificar cuáles han sido los inputs y los outputs que se han tenido en cuenta en cada sistema político, pues para realizar una comparación, ¿sí? Entonces, digamos que este modelo simplificado planteado por Easton eh, es una herramienta muy útil para realizar este análisis. Entonces, entre esa herramienta importante, destacamos la identificación de 4 elementos del sistema político. Entonces, podemos decir que las entradas, las inputs, han sido las demandas y como tal los apoyos que recibe el sistema político por parte pues, de la sociedad. Está el procesamiento, que son los throughput, que son todas las decisiones y las acciones que toma como tal el sistema político pues para responder a las demandas y también a los apoyos. Están las salidas, que son los outputs, que son los resultados de las decisiones y de todas las acciones del sistema político. Y el número 4, las retroalimentaciones, que son los feedbacks, que son todas aquellas fuentes de información que recibe como tal el sistema político sobre todos los resultados de las decisiones, de las acciones, y pues que pueden ser utilizadas pues para mejorar como tal el funcionamiento. Ya enfocados como tal en el país comparado, en este caso es España, las entradas de la pandemia fueron como tal las demandas por parte de la sociedad por medidas de salud pública para prevenir la propagación del COVID, y así como la implementación de medidas económicas y sociales pues para realizar el apoyo a las personas y las empresas afectadas pues por la pandemia. Digamos que el procesamiento de esas demandas llevó a que todo esto presentara una serie de decisiones y de acciones, tales como el confinamiento, el cierre de los negocios, de los establecimientos, la implementación de una serie de programas de ayuda económica,
Y estos resultados de estas decisiones fueron una reducción de la propagación del virus, y esto lo que hizo fue una menor afectación económica y social. Sin embargo, pues la pandemia ha tenido un impacto negativo como tal en la salud mental de la población, así como de la calidad de vida, de la salud, entre otros. Y en el caso de Colombia como tal, las medidas o las entradas de la pandemia fueron similares a las de España, pero pues aquí hubo una demanda como tal social, como por mayor transparencia y rendición de cuentas del gobierno. Eh, digamos que estas demandas llevaron el desenlace de una serie de acciones como son la creación de los fondos de emergencia, la implementación de los programas de vacunación masiva, la creación de una comisión de investigación eh, sobre la gestión de la pandemia, y digamos que los resultados de estas acciones han sido pues o fueron una reducción de la propagación del virus y una menor afectación económica y social. Pues hay que resaltar que hubo una serie de denuncias pues por corrupción y pues por una mala gestión. Entonces digamos que este modelo, eh, bien lo decíamos inicialmente, ayuda a hacer la identificación de las diferencias y de las semejanzas del desarrollo de la coyuntura por el COVID-19 entre estos dos países. Y pues digamos que en ambos casos las entradas fueran como tal las demandas de la sociedad, pues por medidas de salud pública, económicas, sociales, eh, y como tal el procesamiento de estas tuvo un desenlace que fue una generación de acciones, una generación de resultados que fueron la reducción del virus, la menor afectación económica y social. Eh, digamos que en el caso de Colombia y de España también hubo una demanda social pues por mayor transparencia y rendición de cuentas del gobierno, y pues como tal este ha sido como el desarrollo de este punto. Continuamos con el punto número 5. Aquí tenemos como tal la clasificación del sistema político según Gonzalo Reyes, y aquí se realizó la identificación de los 5 criterios del país seleccionado, que pues en este caso es España. Entonces, pues decimos que la clasificación del sistema político eh, identifica como tal en este caso 5 criterios para la clasificación de los sistemas políticos. El primero es la forma de gobierno, que el sistema político puede ser identificado como tal como una monarquía o una república o como tal una dictadura. El segundo, en el cual el sistema de gobierno puede ser unitario, federal o confederal. El segundo, el régimen político como tal, que el sistema político puede ser democrático, autoritario, totalitario. El cuarto, el sistema jurídico. Este puede estar basado en el derecho consuetudinario, el derecho romano o también el derecho islámico. Y el quinto, el sistema económico, que puede ser capitalista, socialista o comunista. En España, el sistema político como tal se caracteriza por la combinación de unos criterios. Entonces podemos decir que por parte de la forma de gobierno está una monarquía parlamentaria, que es como tal una forma de gobierno en la cual el jefe de Estado es un monarca, pero pues digamos que el poder político recae en un parlamento elegido pues por el pueblo, ¿sí? Está un sistema de gobierno que es unitario,
el cual es el sistema en el que el poder político está como tal enfocado, centralizado en un solo nivel de gobierno, que es el gobierno nacional. Y el régimen político, que es el democrático, es un sistema como tal de gobierno en el que el pueblo tiene el poder de elegir a sus gobernantes y pues de participar en la toma de las decisiones políticas. Está el sistema jurídico que es el de derecho rumano, que es un sistema jurídico basado como tal en el derecho escrito y codificado, y como tal el sistema económico, que en España es el sistema capitalista, que es como tal el sistema económico basado en la propiedad de los medios de producción y en la libre competencia. Muchas gracias.